saludo para todos con la paz de Cristo Jesús. Hoy vamos a estudiar la lección número 3 de este cuarto trimestre, que lleva por nombre Cultura, amiga o enemiga. Oramos a Dios. Padre, damos gracias primeramente a usted por las bendiciones que nos da, las dádivas de vida y salud, por la protección, el amor y la misericordia manifestada diariamente en favor de mi vida y de cada uno. Rogamos su presencia en este día, en el estudio de esta lección que es importante. Son temas contemporáneos, actuales, y de la cual también necesitamos de su ayuda para poder comprender de buena forma estos temas que revisten un interés importante para nuestras vidas. Gracias, solicitamos su ayuda y que el Espíritu de Dios esté con todos los que vamos a escuchar esta lección en este día y que sirva de consejo y enseñanza para cada uno. En el nombre de Jesús le clamamos y le solicitamos de su presencia. Amén. Lección número 3. Cultura, amiga o enemiga. Tenemos un objetivo que dice dar a conocer que en toda cultura humana es posible encontrar tanto las huellas de la imagen de Dios como las manchas del pecado. El texto básico está basado en el libro de Génesis, al principio, el capítulo 1, versículo 28, que nos dice: Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Introducción a este tema. La Iglesia de Cristo recibió una misión, según Marcos, el capítulo 16, versículo 15. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Dentro de esta misión podemos rescatar 4 puntos, 4 áreas. Primero, vayan, hay que ir. Segundo lugar, predicar, la acción. ¿Qué se va a predicar? El Evangelio, las buenas nuevas, la proclamación del reino de Dios. ¿Dónde? A todo el mundo, a toda criatura. Y el mundo hoy día tiene diferentes culturas, de idioma, de idiosincrasia, de ideologías, vestimenta, costumbres, hábitos. Y tenemos que convivir con la cultura de cada pueblo. La orden dada es clara. Prediquen. El contenido también, el Evangelio. La predicación también se dirige a toda criatura. Además, también se señaló el entorno donde se realiza la misión. Y este es el mundo. Vayan por todo el mundo. En esta lección reflexionaremos sobre este último aspecto de la Gran Comisión. El Evangelio no se proclama en un vacío histórico. Las personas que reciben el Evangelio viven en diferentes partes del mundo, con todas las complejidades y organizaciones. Cada lugar del mundo es único. Existen otros lugares comparecidos que tienen similitudes, pero cada lugar en el mundo es único con su propia cultura, con diferentes culturas también. Y la Iglesia debe llegar a todos con la predicación del Evangelio del Reino. Algunas preguntas que nos podemos hacer con respecto a la cultura, amiga o enemiga.
cómo debería lidiar con las diferentes expresiones culturales. El cristiano inserto en la sociedad, cómo debe lidiar, cómo debe introducirse, cómo debe inquirir información cultural en el lugar donde está. ¿Todas las culturas son mundanas? Pregunta que vamos a responder durante el transcurso de este estudio. ¿Debería el cristiano estar involucrado con la cultura? ¿Qué dice el Evangelio con respecto a este tema? Son algunas de las interrogantes que nos hacemos al inicio y que esperamos puedan ser contestadas a través del proceso de estudio que estamos realizando. Tema actual. ¿Qué es cultura? No debemos confundir el término con el grado de educación que cada uno tiene. Quizás ya haya escuchado, fulano o tal persona tiene mucha cultura, dicho con una clara conexión entre cultura y capacidad intelectual, alfabetización o educación. Cuando escuchamos a alguna persona, muchas veces decimos, esta persona es culta, porque relacionamos el grado de conocimiento que tiene, o que posee, o que expresa, y lo relacionamos inmediatamente como una persona culta. Sin embargo, cultura es mucho más amplia que la instrucción formal. De forma sencilla podemos decir que cultura es la totalidad de actividades, ideas, símbolos de un pueblo determinado y en un lugar geográfico determinado. Cada pueblo tiene un conjunto de ideas, valores, comportamientos que organizan y dan sentido a la vida comunitaria. Esto es cultura. Cubre todos los aspectos de la vida en sociedad, ya sea el idioma, música, arte, comida, vestimenta, sexualidad, cosmovisión y diferentes costumbres. Todo ser humano tiene y produce cultura. Los patrones culturales no se transmiten biológicamente, se aprenden. Ejemplo, un matrimonio en Inglaterra, su idioma es el inglés y sus hijos van a aprender el mismo idioma, el inglés. Sería fuera de toda lógica que sus padres hablaran el idioma inglés y que sus hijos hablaran otro tipo de idioma. Por eso es que se aprende. Una generación transmite conocimientos a otra generación. Las personas aprenden de sus padres, de sus ancianos, de sus maestros, por imitación. Porque se adquiere la cultura y cambia constantemente. La cultura no es única ni absoluta. Algunos cristianos tienen la falsa idea de que cultura y mundanalidad son sinónimos y que por lo tanto deberían estar en contra de todas y cada una de las culturas. Debido a este tipo de pensamiento, muchos cristianos se han alejado completamente del mundo que los rodea y no se involucran en nada que concierna a la esfera pública.
Y con respecto a esto vamos a ver qué nos dice la Biblia con respecto a este tema, con respecto a los cristianos que se alejan completamente del mundo porque relacionan y piensan que son sinónimos la cultura con la mundanalidad. Y nosotros debemos comprender que en el mundo están las almas, están las criaturas a las cuales se debe llegar con el mensaje, el evangelio de salvación. Y eso, las criaturas, los inconversos, están insertos en el mundo. ¿Cuál es la respuesta bíblica? Todo cristiano tiene una vocación desafiante y provocadora en el cumplimiento de la misión que es la predicación del Evangelio. Insertarse en el mundo, participar activamente en la sociedad y vincularse culturalmente, pero sin reproducir rasgos culturales contrarios a los principios del reino de Dios. Involucrarse, insertarse en la sociedad, en su cultura, pero con el resguardo de no hacer cosas contrarias a los principios divinos. Entendamos este desafío un poco mejor a la luz de lo que nos enseña la Biblia con respecto a la cultura. La lección está compuesta de 3 ítems relacionados a la cultura. En primer lugar, cultura y su diseñador. En segundo lugar, cultura y sus distinciones. Y en tercer lugar, cultura y su distorsión. Número 1. Cultura y su diseñador. La Biblia muestra que el artesano de la cultura es el ser humano y que el fundamento de la cultura es Dios mismo, creador tanto del artesano como de la materia prima. Dios nos hizo seres creativos capaces de producir cultura, o sea, ideas, valores y comportamientos que organizan y dan sentido a nuestra vida. La Biblia dice que fuimos creados a imagen y conforme a la semejanza de Dios para gobernar la tierra, según Génesis el capítulo 1, versículos 26 y 27. Como portadores de la imagen de Dios, damos forma al mundo que nos rodea y lo adaptamos a una variedad de usos. Esto es lo que los teólogos llaman mandato cultural. La cultura es el resultado de la orden recibida por los seres humanos de dominar la creación. Como ser racional, el hombre elabora lógicamente sus problemas e interactúa conscientemente con el mundo que los rodea. Y es capaz de pensar en alternativas que aún no existen para organizar su vida en sociedad. Creamos de todo, desde una tortilla, desde algo básico hasta una computadora. El hombre, desde lo básico a lo más complejo. Es importante decir que este mandato de dominar presentado por Dios debe ser obedecido según la voluntad de Dios, según la voluntad del Creador.
cada pueblo y en cada tiempo y lugar debe organizar su vida a la luz de la voluntad de Dios. Coisis nos recuerda que llevar a cabo una cultura correctamente orientada obedece a las normas que Dios nos ha dado para la vida en el mundo, tanto en el área social, económica, estética, ética, política y de otras normas. En segundo lugar, la cultura y sus distinciones. Si el hombre es un artesano de la cultura y fue creado a imagen de Dios, como una reflexión. El hombre, ¿cierto?, es un artesano de la cultura y fue creado a imagen de Dios. Entonces nos hacemos la siguiente pregunta: ¿por qué hay rasgos culturales contrarios a la voluntad de Dios y que atentan contra la santidad? ¿Cuál es o qué es lo que ocurre entonces, sabiendo que el hombre es un artesano de la cultura y que fue creado a imagen de Dios? Entonces, ¿por qué hay rasgos culturales contrarios a la voluntad de Dios y que atentan contra la santidad divina? Bueno, debido a la rebelión del ser humano contra el Creador, ¿cierto? Cuando en el capítulo 3 de Génesis, cuando nos habla el capítulo de la desobediencia del hombre en el huerto del Edén. Ahí parte entonces ya la diferencia, la desobediencia y la voluntad del hombre, que es contraria a veces a la voluntad de Dios. Siendo incluso creado a imagen y conforme a la semejanza de Dios, hace cosas contrarias que dañan la santidad. Debido a que debido en el capítulo 3 que se rebeló contra Dios, la cultura que produce también tiene cosas malas. Al ser creado a imagen y semejanza de Dios, parte de su cultura es rica en belleza y en bondad. Pero debido a la caída, su cultura está teñida de pecado. No podemos ignorar que cada cultura tiene una mezcla de cosas buenas y de cosas malas. Pablo nos muestra y nos da una referencia en el libro de Romanos, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, que la revelación general de Dios está presente en todas las culturas. Importante la reflexión de Pablo. La revelación general de Dios está presente en todas las culturas. Veamos qué nos dice Romanos el capítulo 1, versículos 18 al 21. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la justicia y la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envenecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. También, como decía anteriormente, en el capítulo 2 de Romanos, versículos 14 y 15, nos dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones,
dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Hay un conocimiento no salvífico, huellas de Dios en todas las personas y en consecuencia en todas las culturas humanas. Todas las personas tienen un sentido innato de honestidad, justicia, amor, respeto, etc. Por tanto, siempre nos enfrentamos al análisis de una cultura. Necesitamos tener una doble perspectiva. Podemos encontrar destellos de imagen y semejanza de Dios, pero podemos encontrar valores y hábitos que reflejan la desconexión entre ellos y el Creador. El mismo Pablo se adaptó a diferentes situaciones y diferentes culturas, diferentes costumbres, para que el Evangelio fuera proclamado de manera efectiva. Se insertó sabiendo que no era su propia cultura, pero se adaptó con la finalidad de proclamar el Evangelio. 1 Corintios capítulo 9, versículos 19 al 22, dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. O sea, libre, se hizo siervo, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, como sujeto a la ley, para los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Pablo nos enseña en estos versículos el proceso de adaptación que él tuvo, su experiencia personal que él tuvo en los lugares donde implantaba iglesias. Se adaptaba, aun siendo libre, se hacía siervo, se adaptaba, con ley o sin ley. Era un proceso de adaptación para él, insertarse, inmiscuirse en los temas culturales de cada lugar, de cada región. También nos dice no ser un obstáculo para que las personas alcancen la salvación. O sea, un cristiano que se inserta en un lugar, en un pueblo, en una nación, no debe ser un obstáculo para que impida la salvación de los inconversos. 1 Corintios, el capítulo 10, el versículo 32, nos dice: no seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. O sea, no hay que ser tropiezo. Insisto nuevamente en el proceso de adaptación que Pablo tuvo, a pesar de ser de diferente cultura, diferente credo, pero se insertó y proclamó e instauró y formó iglesia en diferentes lugares. Si un aspecto de la cultura no compromete el Evangelio y le hace más accesible a los demás, no hay corazón para no adaptarse a ese elemento. Por otro lado, no podemos evitar desechar lo que la Biblia no aprueba. Es necesario anunciar el escándalo en la cruz, conforme lo relata 1 Corintios, el capítulo 1, versículo 23. Tercer ítem, ¿cierto?, a desarrollar en esta lección es cultura y su distorsión. Cultura y su distorsión. Finalmente es importante abordar una distorsión cuando se trata del significado del término cultura entre los cristianos.
Como ya se comentó en esta lección, hay personas que piensan que cultura es sinónimo de lo que la Biblia llama mundo. En algunos textos, como Santiago, el capítulo 4, versículo 4, los llama de adúlteros. ¿No se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Según Santiago 4:4. ¿Cómo entender la palabra mundo en el texto bíblico citado? ¿Cómo podemos entender? Porque se trata incluso de adúlteros. En este pasaje de la carta de Santiago, mundo debe entenderse como un sistema. Es lo que también llamamos mundanalidad. Es un sistema de valores que no tiene a Dios como Señor. Un sistema con valores, cosmovisión, comportamientos que son contrarios a los valores del reino de Dios. ¿Quién está detrás de la mundanalidad? Es el mismo Satanás. Él es el príncipe de este mundo. Entonces, cultura y mundanalidad no son sinónimos. Es posible encontrar culturas impregnadas de valores mundanos, precisamente por el pecado y la caída sufrida por los seres humanos. Obviamente, si esto se identifica, estos aspectos de la cultura deben ser rechazados. Sin embargo, como el ser humano crea cultura y tiene la imagen y la semejanza de Dios, puede crear cosas buenas y hermosas que no son necesariamente mundanas. Algo no se puede considerar mundano simplemente porque no fue creado por un cristiano. Hay cosas en la creación, cosas que crea el hombre y que son buenas y que no necesariamente ese creador es un cristiano, sino que puede ser alguna persona del mundo, pero son cosas útiles a la sociedad. Finalmente, cabe agregar que entender que las culturas humanas tienen cosas buenas no es ser amigo del mundo. Habiendo hecho estas consideraciones, vamos a ir un poco más allá. Y siguiendo con nuestro estudio, pasaremos a ver dos desafíos prácticos con respecto al tema: cultura amiga o enemiga. Los desafíos prácticos son dos. El primero dice: usemos el Evangelio como filtro para analizar la cultura. El Evangelio como un filtro para analizar la cultura, que es, como decíamos anteriormente, diferente en cada lugar. Cada pueblo, cada nación tiene una cultura con respecto a. La cultura no es mala en sí misma. Ella es una construcción humana y puede tener rasgos hermosos por la imagen de Dios y rasgos malos por la rebelión humana. Entonces, ¿cómo debería posicionarse la Iglesia de Cristo frente a los contextos culturales más diferentes? Utilizando el Evangelio como filtro para analizar la cultura del lugar donde opera. Desafortunadamente, al no usar el Evangelio, muchas iglesias terminaron absorbiendo rasgos culturales mundanos en un intento por ser más acogedoras. El Evangelio, la enseñanza, la doctrina enseñada por Dios a través de su Santa Biblia no puede caer en cosas banales, más bien debe usar un filtro para analizar si está alineada con los parámetros establecidos por Dios y no por las iglesias captar más adherentes. Por ser más acogedora, va a transar principios que son básicos y establecidos por Dios.
Es cierto que la Iglesia debe tomarse en serio el desafío de contextualizar el Evangelio. La Iglesia es un proceso tiene que tener un proceso de adaptación de acuerdo a la cosmovisión, de acuerdo al contexto, de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a la modernidad, de acuerdo al avance tecnológico. Debe ir creciendo paralelamente con todo esto. No debe quedarse en el pasado. Por eso debe contextualizarse. Sin embargo, el límite de toda contextualización es el Evangelio. Contextualizar el Evangelio no es reescribirlo, no es hacerlo de nuevo, no es cambiarlo. Todo rasgo cultural contrario al Evangelio debe ser rechazado y no asimilado. Toda cosa o rasgo cultural contrario al Evangelio se debe rechazar. Que el Señor nos ayude a ser como los líderes del pueblo de Isaacar, quienes entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino. El pueblo de Isaacar, según narra Primera de Crónicas, el capítulo 12, versículo 32, eran 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Lo que ellos decían, se debía hacer, porque eran 200 personas escogidas, elegidos, entendidos en los tiempos. Segunda aplicación práctica. Todas las culturas, como el Evangelio como camino para redimir la cultura. El Evangelio como camino para la redención de la cultura. Todas las culturas tienen rasgos de belleza y rasgos de pecado. La Iglesia debe rechazar los rasgos del pecado y trabajar para redimirlos, poniéndolos bajo el señorío de Cristo. Como cristianos, tenemos el desafío de identificar y tan pronto como sea posible esforzarnos por revisar cada valor, idea o comportamiento que sea contrario a los valores del reino. Esta no es una tarea fácil, pero no olvidemos que el Evangelio de Jesús es poderoso. La Iglesia debe aprovechar los puntos de contactos culturales para hablar del Evangelio y enfrentar los mecanismos que alejan al ser humano de la imagen y de la semejanza de Dios. Los cristianos lo hacen proclamando el Evangelio con su voz y vida y participando activamente en el mundo como buenos ciudadanos, esforzándose por ver la mano de Dios en los avances científicos, en la medicina, en las artes, en definitiva, en todos los ámbitos. El Evangelio sigue siendo el poder de Dios, que puede redimir todas las cosas, según Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Entonces, cultura, amiga o enemiga, no debemos mirar la cultura como enemigo o enemiga, sino que más bien debemos insertarnos en este mundo. Cada país tiene su propio idioma, su propia cultura, que no es la misma o no es universal, no está estandarizada en todos los lugares, sino que el cristiano debe tener la capacidad, al lugar que vaya, al cumplir la misión, ir por todo el mundo a predicar el Evangelio, sabiendo que lo vamos a encontrar con culturas que son diferentes según la región en la que nos encontramos. Pero debemos adaptarnos a cada situación, no vulnerando
no adulterando, no reescribiendo el Evangelio, no cambiando las cosas, no transando con lo que es contrario a la voluntad divina de Dios, no olvidándonos que fuimos hechos a la imagen y conforme a la semejanza de Dios. Nuestro compromiso, ¿cuál es? Al llegar al final de esta lección, que trata un tema actual, la cultura, como hemos visto, que es un producto humano. El ser humano es productor de cultura, tanto buena, conforme a la imagen y la semejanza de Dios, y también que es un tanto mala por el pecado. Los no cristianos también, debido a que llevan la imagen de Dios, son capaces de grandes logros culturales. Teniendo en cuenta lo anterior, el compromiso es reflexionar sobre cómo puede involucrarse más con el mundo que es o que fue creado por Dios y cumplir con la orden de dominar la tierra. Necesitamos cada vez personas comprometidas con el Evangelio y que produzcan buenos contenidos en ciencia, arte, política, en definitiva en todos los ámbitos. Que el Señor continúe usando lumbreras, que el Señor continúe usando la luz del cristiano para insertarse en este mundo, en esta sociedad cultural que es diferente a lo que nosotros tenemos muchas veces. Somos uno con los cristianos que sufren en Myanmar. Myanmar es un país asiático de mucho sufrimiento, con una guerra civil desde el año 1948, y que tiene una población de 54,8 millones de habitantes, casi 55 millones de habitantes, gran población. Cristianos en ese país son 4,3 millones. La religión es el budismo, cristianismo, islamismo, animismo e hinduismo. El gobierno es una república constitucional unitaria y el dirigente o líder es Win Myint. Entonces, debemos comprometernos con este pueblo Myanmar. Acuérdense, como nos dice Hebreos capítulo 13, versículo 3, acuérdense de los presos como si estos estuvieran acuérdense de los presos y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Hebreos capítulo 13, versículo 3. El nacionalismo religioso es esencialmente fuerte en Myanmar e impulsa gran parte de la persecución de los cristianos. Se hace cada vez más hincapié en el budismo, con exclusión de todas las demás religiones. Los conversos a la fe cristiana a menudo se enfrentan a la persecución de sus familias y comunidades por abandonar o traicionar el sistema de creencias en el que crecieron. Las comunidades que pretenden permanecer solo budistas hacen imposible la vida de las familias cristianas al no permitirles utilizar los recursos de la comunidad tan básicos como, por ejemplo, el agua, que es un elemento vital de sobrevivencia. Myanmar es el escenario de la guerra civil más larga del mundo, que comenzó en el año 1948. El estado de Chin, predominantemente cristiano, también se ha visto afectado por los combates. Los cristianos son vulnerables a la persecución por parte de los grupos insurgentes y el ejército,
y más de 100.000 cristianos en el norte viven en campamentos de desplazados internos, donde se les priva de acceso a la alimentación y a la atención sanitaria. La pandemia, el COVID-19, ha traído consigo retos adicionales, ya que muchos cristianos son ignorados en forma deliberada en la distribución de la ayuda del gobierno. Por lo tanto, nuestra misión, nuestro deber es orar por este pueblo, por esta nación, por Myanmar, por todos los problemas de persecución que tienen los cristianos. Orar e interceder por aquellos que dejaron el budismo para seguir a Jesús, para que Dios los fortalezca, los anime y por sobre todo también los proteja, incluso hasta de la muerte. Que el Señor bendiga a este pueblo, a esta nación, y que podamos también en nuestros momentos de oración poder interceder por ellos, orar los unos por los otros, nos enseña la palabra de Dios. Y en esta semana poder dedicar un tiempo para orar por esta nación, Myanmar, que sufre persecución y donde los cristianos son perseguidos y privados incluso de alimentos básicos y atención sanitaria. También agradecerles a todos los que escucharon esta lección y que el Señor los bendiga e instarles a que sigamos aprendiendo cada vez más de las enseñanzas y de los acontecimientos y de los temas estos que son actuales, por ejemplo, como es la cultura, que se depende de cómo sea la cultura en cada nación o cada país. Podemos nosotros como cristianos tener la capacidad de insertarnos culturalmente con ellos y poder ahí también insertar y proclamar el Evangelio de Dios. El mundo está afuera, no está en nuestro seno familiar, en la comodidad, sino que tenemos que insertarnos en lugares que no son de nuestro agrado muchas veces, pero que el reino de Dios tiene que llegar a cada rincón del mundo. Muchas gracias y que el Señor bendiga a todos los oyentes. Amén.